Doctor Emiliano Ramón Rolón Fernández. Está postulado a los edictos 3 y 10 del año 2018. Tiene 62 años de edad, nacido el 5 de enero de 1956, egresado a la Universidad Nacional de Asunción, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción, con la tesis doctoral Derecho a la Defensa, Igualdad ante la Justicia, Situación Social Acuciante, Realidades a Congeniar, con la calificación Summa Cum Laude. Ejerció la profesión por 14 años, fue juez de primera instancia, actualmente miembro del Tribunal de Apelaciones. Ejerce la docencia en la Universidad Nacional de Asunción, Universidad del Pacífico, Universidad Autónoma de Asunción, Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Universidad Nacional de Itapúa y Escuela Judicial. Tiene publicaciones, disertaciones y exposiciones. Buen día, doctor Emiliano Rolón. Tiene 10 minutos para referirse sobre los ejes temáticos. El funcionario Ignacio Cardoso estaría indicándole con la carpeta amarilla y con la carpeta colorada a medida que transcurre el tiempo. Adelante. Señor presidente del Consejo de la Magistratura, señores componentes del Tribunal de Honor, es para mí satisfacción especial estar nuevamente aquí y exponer todo lo que considero oportuno dentro de lo que es administración de justicia. Y en ese orden es bueno recordar la estructuración constitucional que tenemos hoy en modelo de Estado. En 1992 hemos elegido ser un Estado democrático, social de derecho y republicano. Estas orientaciones básicas de la Constitución Nacional nos dimensionan al ser humano dentro de un contexto especial, pues en las democracias la soberanía radica en el pueblo. En el Estado social de derecho hay un sujeto preeminente, que es el ser humano, que suplanta el principio de autoridad propio del verticalismo de antaño. Y finalmente, si somos un Estado republicano, pues entonces admitimos que el contralor de nuestras actividades dentro de la administración de justicia, inclusive, está a cargo del común de la gente. La propuesta justicia debe ser un acontecimiento que llegue presto y oportuno a su beneficiario, que es el común de la gente. A esto le agregamos que también en la misma Constitución Nacional de 1992 se instala el ejercicio fragmentario del poder, es decir, los tres que ejercen el gobierno central, legislativo, ejecutivo y judicial, deben comprometerse dentro de los ejes principales de su función. El Ejecutivo a administrar la República, a encargarse de la seguridad interna, la política exterior, etc. El Legislativo, la potestad de hacer leyes y finalmente el Judicial, la potestad de definir los conflictos que se generan en la interacción humana. En este contexto, el rol del Poder Judicial queda absolutamente claro: definir conflictos y, en todo lo que es ejercicio de la función política, coactivar con los demás componentes del sistema de gobierno. Ejercemos solamente fragmentariamente del poder, las dictaduras y las hegemonías están fuera de la ley, pues entonces nuestro marco discrecional debe interpretarse de esa forma. El Poder Judicial, en ese marco, salvo la primera Corte Suprema de Justicia, ha caído en defecciones, no asumió el protagonismo, el liderazgo que pretende de ello en un esquema republicano la ciudadanía. No es posible controlar a través de los regímenes escrituristas de ultranza el manejo de nuestros magistrados. Son defecciones notorias que hay que decir. En el tema de la autarquía, básicamente la asignación que se asigna en la partida presupuestaria ni siquiera cumple con el 3% previsto en la Constitución Nacional. Probablemente la fuente 30, que es la que de alguna forma recauda y administra, no sea suficiente en este contexto republicano que se nos exige.
Todo lo que es compromiso personal e institucional con los derechos humanos, creo que está enmarcado en el mismo orden ideológico previsto en la Constitución Nacional. Es decir, el respeto al ser humano, que es el eje central de los tres universos o ejes temáticos que acabo de exponer: democracia, Estado social de derecho y principio republicano. En los tres componentes activos, el sujeto preeminente a quien nos debemos es el pueblo, el común de la gente. El servicio de justicia solo se justifica en la medida que se le dé respuesta clara y oportuna a este componente activo. Es difícil hablar simplemente de compromisos republicanos y democráticos cuando la actitud que demostramos en nuestro diario cotidiano andar no es tan coherente. Walt Whitman es un personaje contemporáneo a Edgar Allan Poe, que era más conocido como el poeta de la democracia. En una ocasión llega a una universidad importante de Estados Unidos y como a los jóvenes nos gustan la bohemia, la gente que nos traen innovaciones, es identificado en un meeting con estudiantes universitarios. Uno de ellos le interroga: ¿usted es el poeta de la democracia? Sí, lo soy, responde él. Entonces, ¿me puede definir en términos sencillos qué entiende por democracia? Y él responde: es difícil, no sabría. Le interroga nuevamente el joven y le dice: pero usted es un farsante, ¿cómo no va a saber que usted se identifica como el poeta de la democracia? Y él le responde: no sabría y no podría porque no es una cuestión definible, es una cuestión de actitud. El que vive en democracia puede hacer lo que quiera, pero la contrapartida de aceptar que otros hagan lo suyo. El que canta en democracia puede hacerlo como quiera, pero la contrapartida también de escuchar lo que no le gusta. Y así fue enumerando una serie de cuestiones que refieren a la actitud de la gente. Nuestro compromiso republicano está a la vista. Trabajamos en lo que es ejercicio libre de la profesión por casi 15 años, ejercicio de la magistratura y todo lo que es reforma procesal penal y penal legislativa, inclusive a cargo de nosotros a lo largo de nuestra trayectoria judicial. Y creo que dimos ejemplos suficientes de actitud, que es lo que conmueve esta parte de la exposición. Esto debe ser breve, me dijeron, trato de sintetizar a lo sumo, y en ese orden existen algunas propuestas elementales. Una de las ramas esenciales que hoy reina en el orden jurídico nacional es el orden penal. Básicamente, las líneas escrituristas prácticamente tienen 10 siglos de tradición. Nosotros lo instalamos en 1992. La oralización como mecanismo de asentamiento de actos procesales es una realidad que nosotros debemos hoy avanzar. Si el juicio penal debe ser oral, básicamente en el esquema solamente una de las etapas es oral. La tercera, nos falta dimensionar en una propuesta seria de justicia para el siglo XXI la oralización de segunda instancia, la etapa de los recursos, vía apelación general y especial. Y finalmente, los recursos extraordinarios de casación y revisión. Estuve por mucho tiempo como jefe, como responsable ejecutivo de todo lo que es reforma penal. Año 2004, si mal no recuerdo, la Corte Suprema de Justicia me pide mi opinión sobre estos esquemas y ya en aquel tiempo dije que esto debe avanzar. El esquema, el contralor público de las actividades judiciales es más posible lograr a través de la oralidad. Los sistemas escrituristas a lo largo de la historia nos demostraron simplemente que sirvieron para acrecentar la morosidad y acumular papeles. Es bueno que en este concepto nuevo instalemos la verdadera forma de controlar estas actividades. Culmino mi presentación acordándome del ilustre maestro Óscar Bacielo.
No es suficiente que a que la institución le demos el nombre de poder y pretendimos que de la noche a la mañana sus componentes sean príncipes valientes o llaneros solitarios, sino que confiramos al pueblo por los conductos que fuesen un efectivo control de su administración de justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra los miembros del Tribunal de Honor, el doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Buenos días, doctor. Buenos días, profesor. Algo que se viene porque cada vez más existen cuestionamientos jurídicos en materia de evasión de tributos. ¿Qué usted opina sobre la prejudicialidad administrativa en sus efectos del proceso penal? Yo estoy de acuerdo plenamente con la autonomía funcional del orden penal. Si tenemos una etapa preparatoria, es que a través de esa orientación se pueda concretar los elementos o componentes activos del tipo legal. Entonces, la prejudicialidad, a mi juicio, debe estar claramente concretada en una norma, inclusive extrapenal, para que se proceda así. En esto tuvimos amplio debate con el ministro de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Sindulfo Blanco, que era partidario de una especie de prejudicialidad necesaria en estos temas. Por el contrario, yo le indiqué que en ese razonamiento existen algunas defecciones, entre ellas, por ejemplo, en la parte penal se castiga solamente la preparación de un acto defraudatorio. La declaración falsa con ánimo de evadir ya es una conducta punible con autonomía propia. Pues entonces el perjuicio patrimonial como establecido en el caso Pasex no es suficientemente indicador. La preparación de actos que tienden a perjudicar al fisco también es determinante. ¿Y qué opina sobre la certeza constitucional? La certeza constitucional, a mi modo de ver, es una figura inexistente en el orden procesal y en el orden constitucional. Simplemente venimos a instalar de vuelta lo que la propia Constitución Nacional establece. No haría falta simplemente invocar esos derechos en la medida que uno es perjudicado. Gracias. Muy amable, profesor. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra la doctora María Angélica Calvo. Buen día, profesor. Si hablamos de un Estado democrático, social de derecho y republicano, y el mejor o único contralor que existe en esa ideología, que es la base principal de formulación, pues los esquemas tienen que tornarse orales. En una propuesta seria de justicia para el siglo XXI, no solamente el área penal debe ser oral, también el área civil y todo lo que provienen de la línea escriturista. Es imposible evitar la morosidad, pues el sistema escriturista nos invita a esperar. Este caso que vamos a comentar seguro después, Curuguatú tiene 40 tomos, imagínense. No es fácil interiorizarse y de esto hay cientos en el orden civil. Cuando vemos una pila de expedientes, nos tomamos el tiempo para cuando alguna vez lo tengamos, para revisar las actuaciones. Y esa es una lógica irreductible en la parte civil. Necesariamente, si nuestro esquema constitucional parte de la pirámide democrática, republicana y Estado social de derecho, el Estado debe tratar de controlar las actuaciones dentro de un breve tiempo. Entonces, necesariamente tendríamos que tender hacia esa forma de solución de conflictos. Gracias, doctor. ¿Qué haría usted para eliminar la corrupción dentro del ámbito civil? Yo me refiero porque es lo que yo conozco. La corrupción es un mal humano, como el delito mismo no va a desaparecer. Donde exista humanidad va a haber corrupción. El tema escapa a la atención nuestra por la impunidad y la falta de control.
el mecanismo constitucional establece una suerte de control recíproco y la ciudadanía debe ser partícipe activa de esa forma de control. De otra manera, en otra ocasión vamos a hablar de lo mismo, en otro tiempo también. Como mal humano que es, podemos controlarlo. ¿Cómo? Con mayor protagonismo ciudadano. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra la doctora Amparo Samaniego, viuda de Pacielo. Estoy viendo que su tesis tuvo como tema derecho a la defensa, igualdad ante la justicia, situación social acuciante, 2 puntos, realidades a congeniar. Escuchamos a otro de los postulantes, que es superintendente de la zona del Chaco, donde tienen 13, anoté yo, pero creo que antes había mencionado 17 etnias. Y él decía que para poder solucionar el problema, cuando se presenta alguna cuestión conflictiva entre ellos, había que establecer un protocolo y tener un solo instructivo para la normativa penal indígena, incluyendo al Código Penal. ¿Podría usted explicarme cómo es posible esto y si es posible hacerlo? Porque realmente... ¿Cómo no? No soy muy partidario de la protocolización. Nuestras experiencias actuales en todo lo que es funcionamiento judicial nos dicen que es el mecanismo para no cumplir con la orden judicial. Hoy es una definición. El abogado, para solicitar simplemente alguna copia registral, debe firmar a la vez la orden judicial y nos metemos en un lío infernal y no solucionamos el problema. El orden penal vigente está estructurado de manera sistemática, con lo cual se permite inclusive procedimientos especiales en entidades como las comunidades indígenas en situación de vulnerabilidad. Existen las posibilidades que establece el Código Procesal Penal de intervención para todo lo que es procedimiento, medidas cautelares, el juicio mismo, dictámenes necesarios, que creo que cumple con los requisitos y estándares internacionales. Cuando protocolizamos, metemos otra vez en la rigidez del dogma los problemas que se generan en estas comunidades. Y técnicamente ninguna comunidad es igual a otra. Los pensamientos de una etnia no son los mismos que los otros y me parece difícil, por lo menos, coordinar en un solo cuerpo único. El orden procesal penal vigente es tremendamente racional. Probablemente las lógicas dogmáticas y hasta la estructura misma de las resoluciones en el área civil sean diferentes a lo penal. De ahí muchos sesgos de incomprensión que se tienen en este nuevo nivel. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra el doctor Raúl Zapena Brugada. Buenos días. Buen día, profesor. Usted es el único, creo, que mencionó varias veces la palabra república y republicano. Pero sus colegas, abogados, pasilleros, digamos, que están presentándose, casi todos coincidieron en que ellos ven que hay ciudadanos de clase A y ciudadanos de clase B. ¿Usted cree que eso es cierto? Y en cuyo caso, ¿qué se podría hacer hoy día que hay tanta facilidad tecnológica para que llegue al tribunal ético o a la corte una queja? Tengo entendido que es la visión jurisdiccional. Gracias, profesor. Bueno, evidentemente que en el manejo cotidiano la interacción genera dificultades. Evidentemente que las concesiones naturales que nos otorgó la naturaleza nos hace distintos. Hombre y mujer no somos iguales. La tendencia de la ley y la percepción de las actividades tienden a igualarlos, pero genéricamente no somos iguales. Pues entonces,
el protagonismo real de la autoridad debe consistir en estrechar los vínculos de desigualdad y tornarlos como una fuente activa de igualdad. El trato cotidiano que se le da al profesional, la dignidad que se debe al profesional, debe quedar en forma categóricamente plasmada con la realidad que enuncia con su comportamiento el magistrado. Creo que en el mundo capitalino nos conocemos todos y sabemos quién tiene don de gente y quién no. Quién le otorga a las partes el espacio común que le corresponde. Esa es una objetivación que tiene cada ser y cada magistrado. Yo provengo del interior y gracias al esfuerzo voy llegando y tomando un espacio que yo me exijo para mí mismo, simplemente con actitud y con conducta. Gracias, profesor. Gracias, doctor. Tenemos consulta de auditorio, doctor Emiliano Rolón. Vamos a empezar. ¿Qué solución dará a las sucesivas inhibiciones de los jueces en casos más controvertidos y si cree que esto se debe al temor a ser enjuiciados o a la crítica social? Como les dije en principio, vengo del ejercicio libre de la profesión y de eso hace prácticamente 23 años. Una de las propuestas por críticas asumidas en su momento y durante el ejercicio fue justamente lo que me acaba de proponer el señor presidente. Los jueces que simplemente se apartan sin demostrar la valentía y el coraje de enfrentar su ministerio, simplemente tratando de escudarse con la solución fácil. Me he propuesto en el curso de mi ejercicio profesional, aunque me cueste el cargo, de enfrentar todos los casos, salvo imponderables. Y creo que fue la línea de conducta que asumí toda la vida. Desde la Corte Suprema de Justicia hay que ejercer un liderazgo auténtico y simplemente establecer líneas de comportamiento a través del ejemplo que uno mismo pueda dar enfrentando las contingencias. Este tema tan sonado que creo que vamos a hablar posteriormente se debió a una cadena de inhibiciones. Una vez más, en el medio de la tormenta yo lo asumo porque fue mi compromiso social y aquí estoy. Así es que eso vale como explicación. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta. Considerando que organismos internacionales de derechos humanos aplaudieron públicamente el fallo de Curuguaté, ¿cree que si se hace un nuevo juicio, esto daría garantías procesales de la Constitución Nacional o tratados internacionales sobre derechos humanos, como el plazo máximo de duración del proceso, el debido proceso y otros? Gracias, presidente. Yo quisiera tener la discrecionalidad amplia que tenían nuestros antiguos sabios. Por ejemplo, el rey Salomón. ¿Ustedes se acuerdan de la anécdota en que dos madres disputaban un solo niño? Hasta que él con su sabiduría finalmente decidió por uno que consideró, a la luz de las pruebas, que era la madre real. Fíjense, si a mí se me ocurriera hoy aplicar esa misma discrecionalidad amplia, me dirían que soy un bruto, porque al rey Salomón lo creyeron porque podía hacerlo, y de hecho quizás lo haría en una eventualidad extrema. Hoy tenemos una discrecionalidad disminuida, básicamente establecida en lineamientos claros de la ley, y en ese orden las atribuciones regladas son las que nos constriñen, por más que a veces creamos que podemos más. Entonces, definitivamente, la respuesta a esta lógica surge de la misma interrogante. Gracias. Gracias, doctor. La siguiente consulta. ¿Cuál va a ser su estrategia para garantizar la independencia del Poder Judicial? La independencia del Poder Judicial es una cuestión que tenemos que ganárnosla. Si toda la vida, según el derecho constitucional histórico, fuimos la cenicienta entre los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, la judicial fue siempre menos, y esto empieza desde los albores de la República.
Reglamento General de Gobierno para la República del Paraguay de 1813 de Francia, ley que organiza políticamente a la República del Paraguay de 1844 de los López, Fernando de la Mora y Mariano Roque Alonso, la nueva Constitución para la República del Paraguay de 1870, Decreto Presidencial de 1940 y Constitución de 67, en todos estos organismos constitucionales históricos, la preeminencia absoluta estuvo a cargo del Poder Ejecutivo. Prueba de ello es que la designación de un miembro de la Corte Suprema de Justicia, jueces, fiscales, defensores, etcétera, dependía de la voluntad exclusiva del Poder Ejecutivo. Recién nos soltamos las amarras y desde 1992 existe un protagonismo ciudadano para la integración de estos cargos. Pues entonces, definitivamente, el Poder Judicial debe ganarse espacios. Las disputas del poder, como alguna vez un presidente de la República había dicho, cuando llegue a la presidencia voy a fulminar el Poder Judicial, no era posible, porque este tema ni siquiera es objeto de consulta popular. Nadie nos pidió nuestro parecer si podíamos cambiar o no el Poder Judicial en una elección nacional. En síntesis, con hombres probos, rectos, nobles, que tengan el valor y el coraje de ir cambiando las cosas por dentro, es mejor para que logremos el protagonismo de una auténtica independencia. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta. Doctor Emiliano Rolón, ¿qué pasó en Curuguatí? ¿Puede la Corte Suprema de Justicia dejar impune un delito cometido ante 6 millones de paraguayos? Antes que nada, debo expresar mi profundo pesar con las muertes claramente justificadas de hermanos campesinos y hermanos policías. Soy profesor del Colegio de Policías y créanme, lo siento. Mi convicción, mi formación me exige que para justificar la condena de una persona como condición de dignidad humana, se le justifique dos aspectos de su conducta. Uno, la realización del hecho penalmente relevante, que en este caso no queda dudas. Tenemos fotografías, filmaciones, documentos, testimonios que acreditan que la magnitud de los hechos ocurrieron. Pero en torno a la justificación de la responsabilidad penal, esto es personal. Debe haber un nexo claro que nos indique que de ese cúmulo de gente, más de un centenar o 2 centenares, esos 10 o 5 o 7 o lo que sea que escogimos, tiene el rótulo claro de culpabilidad. Esa es la condición del magistrado y a eso nos atuvimos. Hoy escuché las críticas y de hecho muchas dirigidas contra mí, mencionan justamente defecciones en procedimientos que también son muy discutibles y yo puedo explicarlos, que no son reales, pero todavía no escuché una voz tajante que me diga que ese juicio que hicimos con respecto a la ausencia de fundamentación no fue correcta. Nadie habló todavía de la existencia de una prueba concreta contra ninguno de ellos. Seguramente habrá muchos comentarios, habrá un antes y un después de Curuguatí, pero por lo menos sirve para que la sociedad haga mea culpa y corrija sus defecciones en adelante. No queremos impunes, yo menos que nadie. Enseño el sistema procesal por todo el país. Me honró el Poder Judicial, la Escuela Judicial, para que me dedique a esos afanes desde hace más de 20 años y le dio con orgullo. Sería inconsecuente con mis enseñanzas y sería a lo mejor hasta infame para la memoria de los muertos el no clarificarse qué es lo que pasó en realidad. Hoy nos trajeron en un saco cerrado con el rótulo de culpables un puñado de personas sin justificarse el vínculo.
no tiene nada que ver con la reedición de los hechos ni las pruebas, sino simplemente examinar el nivel de razonamiento que se hizo en cada instancia. Y esto pasó como por un tubo con esos defectos legales. Se critica sobre el punto también, perdón, señor presidente, que no simplemente decretamos el reenvío. El 15 de junio de 2012 ocurrieron los hechos, hace 6 años. El procedimiento penal debe durar solamente 3 años, días calendarios. La mal llamada ley Camacho lo extendió a 4 años y lo convirtió en días procesales. Y hoy no sabemos si cuánto dura el proceso. Y eso es una condición de dignidad, una condición de garantía establecida en los convenios internacionales y reconocidas en el procedimiento penal. Si simplemente ordenáramos el reenvío, hubiéramos hecho lo que a mucha gente les resultaría cómodo. Nos lavábamos la mano para que todo empecemos de nuevo y lo dejemos inconcluso al final. Hay que decir con toda presteza, en procedimientos penales no se vuelve a foja cero. Lo máximo que se pudo hacer es reeditar el acto procesal de enjuiciamiento público y con las mismas defecciones y con los mismos inconvenientes de ausencia de prueba directa que acabamos de mencionar. Como la normativa de casación nos traslada obligatoriamente a una apelación especial, las soluciones de una apelación especial son precisamente, si ya no es posible hacer un nuevo juicio, la decisión directa. Decisión directa que puede ser la absolución, ¿cómo no? Y en este caso ese es el temperamento que asumimos a través de esta sala penal integrada. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta. En un momento determinado, ¿tuvo alto efecto mediático el fallo dictado por usted como miembro de un tribunal de apelaciones, anulando el auto de apertura de juicio oral y público en el caso donde estuvo involucrado el senador nacional Víctor Bogado? ¿Podría explicar las motivaciones procesales del referido fallo, por favor? Agradezco su pregunta, porque es otra de las incógnitas que siempre me afectan este tema. Por temperamento asumido, fuimos de los primeros integrantes en el esquema de reforma, instalamos en la previa, en la formulación teórica y práctica del sistema y finalmente lo difundimos. Año 2001, asumo la nueva sala que se dedicará simplemente a la reforma penal y encontramos defecciones graves en el tratamiento mismo de la etapa intermedia y específicamente el acto procesal oral y público de audiencia preliminar. Encontramos adefesios como que de repente inicia un juez el acto procesal y lo culmina un sexto juez para después de 3 meses dictarse un auto de apertura de juicio. Defecciones tan graves al esquema porque simplemente el acto procesal debe ser oral y público, secuencial, progresivo, oficioso, etcétera, y al término del mismo hay solamente una respuesta probable. El juez debe resolver en forma inmediata todas las cuestiones atinentes al juicio de pertinencia. De eso se trata finalmente la audiencia preliminar. Esas defecciones no le vimos otro mecanismo de solución más que implementar la nulidad de oficio previsto en los artículos 170 del procedimiento penal. Las defecciones se detectan en una etapa de control judicial en donde debe filtrarse la información, debe controlarse el nivel de la acción pública, pues entonces el protagonismo, el liderazgo, la dirección de la audiencia debe estar a cargo siempre del juez penal. Entonces, cuando tienen estos defectos que afectan al control judicial, que es lo que se detectó en el caso de Gabriela Quintana, y cuando se falla la inmediación, en este caso se dictó 5 días después del acto procesal, pues entonces nosotros, los miembros del Tribunal de Apelación, como ocurre en una etapa de control, nos tomamos la atribución oficiosa de anular el acto procesal y la resolución, con lo cual se puede rehacer
a través de una nueva audiencia preliminar y corregir los defectos. Los inconvenientes de simplemente lavarnos las manos y enviar todo lo que viene a juicio oral están a la vista. Es posible que a través de una propuesta que afecte a la acción misma se anule, y como no se puede volver a etapas fenecidas, pues entonces verdaderamente y con razón la causa queda impune. Entonces, esta es una decisión largamente meditada. Desde el año 2002 tenemos precedentes hasta el 2018, inclusive posteriores a esa decisión de Gabriela Quintana, y es, creo, aquel abogado penalista critica, es una solución sana porque ocurre en la etapa de control judicial, en donde finalmente se corrigen las actuaciones y para que se reencamine en adelante. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta tiene dos etapas. La primera es, dice, le felicitamos por su actuación en el caso Curuguatú. Y la segunda, ¿cuál va a ser su estrategia para garantizar la independencia del Poder Judicial? Si puede enumerar 3 estrategias. La independencia del Poder Judicial, como he manifestado, es más posible lograrlo de adentro que de afuera. Si toda la vida fuimos subyugados por un poder político, desde el poder legislativo y ejecutivo, y hoy nos soltamos las amarras, pues entonces debemos ser los auténticos protagonistas de ese cambio. La reforma empieza con uno mismo, la dignidad no se negocia, la honestidad debe ser indiscutible. No entramos al Poder Judicial para acrecentar nuestras fortunas. Afortunadamente, en la época de la profesión, ya percibí lo necesario para sobrellevar todo lo que sea contingencial. En adelante, lo mío, lo suplo solamente con mis ingresos del Poder Judicial y también con la docencia, con mucha honra. Entonces, si tu deseo de vida no es tan optimista, simplemente con cumplir con la República, con dignidad, trabajo y honestidad, dando ejemplos de lo que uno dice, de lo que uno enseña, pues entonces ya habremos dado un paso importante para una auténtica renovación del servicio de justicia. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta. ¿Qué opina acerca de la colegiación profesional? En mi tesis doctoral, que básicamente versa sobre acceso a la justicia, uno de los puntos importantes es la necesidad de colegiación. El abogado independiente tiene que tener más protagonismo en un esquema republicano, pues él se convierte en el paladín republicano de las garantías. Debe ser capaz de asumir una cuota parte de su responsabilidad en la defensa de los desposeídos. En alguna ocasión me dijeron que yo soy contrario a la defensa pública, lo cual no es cierto. Derecho a la defensa, igualdad ante la justicia, situación social acuciante, son realidades que permanentemente están entre nosotros. La defensa pública se justifica por la gran cantidad de indigentes que existen en el país. Y si bien no es un rol natural del Estado, pues a su vez debe acusar y a su vez defender, parece un antagonismo de difícil comprensión. No obstante, debemos decir que el abogado debe ser capaz, a través de la colegiación, de asumir un rol protagónico y hacerse cargo de una parte de los desposeídos. En mi tesis propuse algunos mecanismos, por ejemplo, la necesidad de instalar una rueda, una lista de abogados penalistas que pueden coadyuvar con la defensa del desposeído, obviamente con beneficio de la ley de honorarios, etcétera, y quedó eso un poco en el olvido. Hay muchas cosas que hacer aquí. Probablemente el gremio que todavía lo veo muy estanco es a mi gremio, el gremio de abogados, yo vengo de ahí. Me extraña muchísimo que nos metieron una ley fuera de la cancha
Por ejemplo, la reforma del 245. Sí. Nos metieron la reforma del artículo 136, duración máxima del procedimiento, que en función de garantías son 3 años calendarios. Disculpe, doctor. Si Nos llevaron a 4. Si puede redondear la respuesta. Nos llevaron a 4 y finalmente no sabemos cuándo termina el proceso. Perdón, presidente. La siguiente consulta. El expediente electrónico, ¿qué ha mejorado estadísticamente en comparación con el expediente papel en cuanto a la mora y en qué porcentaje? Si puede ser concreta la respuesta, por favor, doctor. Bueno, hasta ahora yo creo que no hay un resultado efectivo. Todo lo que es innovación requiere un cierto tiempo de evaluación, de monitoreo para saber. No tenemos datos del Poder Judicial el grado de efectividad, pero sí creo que todo lo que es tecnología deberá ayudar bastante en la evolución del esquema. Es reciente la implementación y creo que debemos darle un poco más de tiempo. Gracias, doctor. Hay publicaciones vía Secretaría que hacen referencia a su persona. 31 de julio de 2018. La justicia ha tocado fondo. En nuestra calamitosa administración de justicia no solo se practican el nepotismo y el prebendarismo, sino que además se cometen delitos tales como el prevaricato y el cohecho pasivo agravado, entre paréntesis, coima. También se incurren negligencias grotescas, como la perpetrada en el escandaloso fallo sobre el caso Cruguatú, emitido por los magistrados Cristóbal Sánchez, Arnaldo Martínez Prieto y Emiliano Rolón, quienes integraron la Sala Penal de la Corte. Los dos primeros hicieron lugar al recurso de casación planteado por la defensa de los campesinos encarcelados y dispusieron el reenvío para un nuevo juicio por otro tribunal de sentencia. El tercero votó por absolver a los 11 acusados de reproche y pena, sin necesidad de un nuevo juicio. Por increíble que parezca, la parte resolutiva del acuerdo y sentencia número 293 acogió la opinión minoritaria de lo que se desprende de los citados camaristas. No se tomaron ni siquiera la molestia de leer el fallo, firmaron lo que algún funcionario puso entre ellos sin advertir de lo que decía en el considerando. Y conste que los tres supinos torpes magistrados que firmaron el fallo sin leerlo aspiran a integrar la Corte. Hay motivos suficientes en consecuencia para enfatizar que en nuestro país la judicatura ha tocado fondo. No sé si quiere referirse, doctor. ¿Cómo no? Por favor. Estoy en condiciones de brindar las explicaciones que se merece la opinión pública. En la presentación de esta crítica viene al caso para enfatizar la diferencia existente entre un procedimiento tradicional escriturista y un procedimiento adversarial basado en realidades distintas. En un conflicto de orden tradicional, el universo de la atención queda fijado el hecho con demanda y contestación. La lógica de los medios probatorios tendrán en el momento, en la etapa correspondiente, en la producción, la observancia del sistema de las pruebas legales, valor preconstituido de las evidencias. Y la lógica de la decisión finalmente decidirá de acuerdo a esta dimensión reconocida por la ley. En lo penal vamos transitando tenuemente con una información de elementos de sospecha en el hecho y la participación criminal. Vamos avanzando hacia una acreditación de ese universo con una presentación conclusiva. Lo certificamos en la etapa intermedia aprobando el auto de apertura a juicio y lo producimos recién a través del acto procesal de enjuiciamiento público. Pues entonces el caso se construye al final, no al comienzo. El principio de toma de decisiones es el deliberativo, que es una causal de casación y no el sistema de preopinión. Ese mismo fue el temperamento asumido por nosotros en la atención de este conflicto. Primero, hicimos juicios particulares sobre la competencia, sobre la admisibilidad, sobre el motivo de la casación, etcétera, y en cada punto, por principio deliberativo, votamos y oralmente para que esto se defina.
En la admisibilidad, le soy franco, yo soy de la opinión que simplemente las condenas mayores a 10 años debían ser atendidos, por cuyas circunstancias expresé en forma clara mi voto en ese sentido. Los restantes miembros estaban de acuerdo que son todos, pues entonces es la decisión que marca el segundo aspecto. En los motivos de casación se habló de deficiencia de fundamentación. Reitero, no hace falta reeditar ni hechos ni pruebas, sino controlar el nivel de razonamiento que hicieron los miembros del tribunal para finalmente tomar su conclusión. En ese examen, obviamente todos estuvimos de acuerdo, definiciones claras. El voto más amplio lo hizo el doctor Cristóbal Sánchez. A mí me correspondió simplemente la tarea de precisar conceptos que creo que no fueron asentados en un universo que yo pretendía. Mi voto fue complementario. En fin, la parte final de la decisión, otra vez principio deliberativo, ya que finalmente estudiamos el caso de todos, era imposible realizar un nuevo juicio, era imposible volver a etapas fenecidas, pues lo único que nos quedaba la decisión directa. Y el voto claro de los dos en ese momento fue de tomar y asumir la decisión directa, razón por la cual, y esto también queda claro de la actitud posterior del doctor Cristóbal Sánchez, casi inmediatamente al día siguiente ya emitió como presidente y solamente él la orden de libertad, porque eso es lo que se decidió en mayoría. Un error de transcripción, un error de tipeo con 70 y tantas hojas es posible que ocurra, y esto de cotidiano el abogado que trabaja en la jurisdicción sabe que es así. En procedimientos penales existe la posibilidad de la autocorrección, porque para nosotros la aclaratoria no es un recurso, no observa la lógica del control ni revisión, sino simplemente la lógica de solucionar de motus propio aquella resolución defectuosa. Su ubicación en el Código Procesal Penal es entre las resoluciones y actos procesales, no entre los recursos. No es un recurso. En ese orden, al percatarnos del error que puede ocurrir, simplemente asumimos el temperamento de aclarar de oficio la resolución. Y eso es lo que ocurrió en el caso práctico. Muchas gracias, doctor. La siguiente publicación que hace referencia a su persona, si bien es cierto, acaba de mencionar lo de la aclaratoria, manifiesta. 31 de julio de 2018. Camaristas desconocen recusación fiscal y emiten aclaratoria de fallo. 3 camaristas dictaron una aclaratoria para ratificar el fallo absolutorio en el caso Curuguaté. Para la Fiscalía, los magistrados no podían intervenir en este caso porque estaban recusados. Los camaristas Cristóbal Sánchez, Arnaldo Martínez Prieto y Emiliano Rolón Fernández emitieron ayer una aclaratoria de oficio con respecto al voto del doctor Martínez Prieto. El pasado 26 de julio, la Sala Penal de la Corte, integrada por estos camaristas, resolvió revocar la sentencia de primera instancia y segunda instancia y absolver a los 11 condenados por la masacre de Curuguaté. Sin embargo, en una parte del fallo, el camarista Martínez Prieto se adhiere al voto de su colega Sánchez, quien era la postura del reenvío del caso para un nuevo juicio. En la aclaratoria se apunta que se trató de un error y que en realidad el camarista lo que quiso hacer es votar en consecuencia con su colega Emiliano Rolón Fernández para la absolución. Me parece muy oportuna la pregunta. Bueno, técnicamente, seamos claros y puntuales. Aunque la recusación, que es un mecanismo muy vil en este caso porque se hace nada más después de la toma de decisión por la propia Corte Suprema de Justicia, aunque hubiese llegado en tiempo oportuno, la contingencia del momento nos exigía a observar lo antes posible y ejercer una corrección. El artículo 346 del procedimiento penal
cuando habla del trámite de una recusación, en realidad suspende en general la posibilidad de ejercer otras determinaciones por el mismo tribunal. Pero tiene una excepción, cuando la acción que se espera es indispensable, como en este caso, pues entonces habría que asumir igual. Finalmente, es el mismo órgano que dictó el fallo el que debe asumir la aclaratoria. ¿Qué sentido tiene recusarlos? Porque si finalmente tienen que ser los únicos que pueden aclarar, son los mismos. Me parece que es una actitud de chicanería de la Fiscalía que no me lo esperaba. Si finalmente tenemos el deber de decir con presteza el nivel de nuestra decisión, pues entonces que nos permitan lo antes posible. No conozco un solo caso que luego de que la Corte Suprema de Justicia haya dictado un fallo, finalmente se los recuse. Simplemente se hizo con el ánimo de generar el caos. Imagínense el estado intelectual a esta altura si hubiésemos seguido el juego de la Fiscalía. Sería un caos total y probablemente y con razón no solamente pedirían nuestras cabezas, sino ya estuviéramos afuera. Muchas gracias, doctor. Antes de continuar, informamos que a partir de ahora estamos en vivo por TV Cámara, Radio Nacional, Radio Cámara y a través de la página del Consejo de la Magistratura, a través de la red social Facebook. Tienen la palabra los miembros del Consejo de la Magistratura, el senador nacional Juan Bartolomé Ramírez. Gracias, presidente. Un saludo a los ciudadanos y ciudadanas que están en la audiencia, al Tribunal de Honor. Doctor, una consulta. ¿Cuál es su opinión con relación a las resoluciones de la Corte que declara la competencia del Tribunal de Cuentas, cercenando las funciones constitucionales de la Contraloría en el tema de las inspecciones, que es competencia de la Contraloría en las instituciones, llámese municipalidad, gobernaciones, y también el propio Poder Judicial y la Fiscalía General de la República? Gracias, señor miembro. Como mencioné en mi exposición genérica, yo soy partidario de lo que está hoy erigido como modelo de Estado constitucional, democrático, social, de derecho y republicano, que nos lleva a la fragmentación efectiva del poder. El Poder Judicial debiera de ocuparse siempre simplemente de definir el conflicto. Ajeno a él están los mecanismos registrales en naturaleza, ajenos a él el control de las penitenciarías, ajenos a él el mecanismo de control al que se debe. Creo en la autonomía de las instituciones y principalmente en la labor de la Contraloría General de la República. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Osvaldo González. Gracias, presidente. Buen día, doctor Emiliano Rolón. Una consulta en particular. De hecho, que lo de Curuguatí es un fallo que de alguna u otra manera ha sido objeto de debate y de comentario dentro de la comunidad jurídica. Y un hecho novedoso, una argumentación novedosa es la que sale y es su voto acerca de la doble victimización de los procesados. Y es un instituto que en cierta manera poco se aplica en nuestros tribunales. Y si uno entra a mirar un poquito los procesos penales, en la mayoría de las veces tenemos que es una constante la revictimización. Entonces, aquí estamos un poquito lo que siempre estamos consultando acerca de la seguridad jurídica. ¿Qué se puede hacer
a partir de la Corte en caso de que usted sea designado, para que situaciones como estas no se den dentro del Poder Judicial. Tenemos casos hoy de procesos que son por mucho menor cuantía, no tenemos procesos que no se refieren ni siquiera a cuestiones millonarias, ni cuestiones emblemáticas para la democracia, ni para la república. Sin embargo, tienen 10, 12, 15 años en el centro del ámbito penal y con reenvío nuevamente. Esa es la pregunta, doctor. Está visto que algunos temas tradicionales que se tratan en otras jurisdicciones que no sea lo penal, ha sido proclive para el aumento de la morosidad. Por ejemplo, no puedo entender, trabajé 15 años prácticamente en lo civil y casi a tiempo completo, no puedo entender como un juicio de desalojo, por ejemplo, en donde las partes convienen en forma clara, el derecho que va a ser utilizado por el demás por un tiempo estricto debe durar 10 años a continuación. Estos son los niveles de preocupación. Hay muchos juicios de esto, ejecuciones, etcétera, que generan problemas justamente porque no hay definición. La vida no es eterna. Si es posible, terminemos cada punto y cada conflicto y a otra cosa. En el ámbito estrictamente penal, técnicamente, ese proceso es dinámico. El sistema debe concluir dentro de un plazo razonable, dice la ley. Ley que al final, por movimientos asistémicos, otra vez volvemos engorrosos y de difícil solución. No podemos premiar la negligencia estatal que por ineptitud o por morosidad simplemente vaya constriñendo el plazo procesal y lo carguemos al imputado. Dijimos que en un Estado social de derecho y republicano, el sujeto protegido es el ser humano, también lo es la víctima. En el proceso penal en el sistema penal existen dos fuentes de protección de la víctima. Uno es el ejercicio de la instancia, que es una institución de derechos de fondo, y el otro, las 100 reglas de Brasilia instaladas para las personas en situación de vulnerabilidad. La ley 3440 vino a otorgar respuesta a esa primera proposición, es decir, la protección de la víctima, tratando de comprimir de nuevo el número de hechos punibles o casuísticas que pueden ser instaladas vía acción penal pública y instancia de la víctima. Sin embargo, tenemos hoy defectos en el protagonismo fiscal que se niega a instalar la acción pública de nuevo en los hechos punibles donde la violencia empieza a enseñorearse. Me refiero a la amenaza, maltrato físico, lesión, etcétera, que existe una fuerte disputa entre el Poder Judicial. Nosotros decimos que son de nueva acción penal pública, ellos simplemente se escudan en el pretexto de que son de acción penal privada y que el artículo 17 del procesal penal en realidad no fue derogado. Este es un tema de larga explicación, pero simplemente a los efectos de dar respuesta a la inquietud del señor miembro del Consejo. Muchas gracias, doctor. Con esto damos por finalizada su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Simplemente quiero agregar que no soy partidario de ninguna facción política. Para este acuerdo que formamos en el caso de Itaipú, en el caso de Curuguatí, no intervino para nada sino la recta administración de justicia nuestra. No formamos parte de los acuerdos ni proyecciones políticas. Lo hacemos por convicción, asumimos con dignidad, sentimos la muerte de la gente, pero que esto no se repita. Creo que es el ejemplo mejor que podemos legar. Muchas gracias. Gracias, doctor.